Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, dentro de muy poco, de muy pocas semanas, vamos a conmemorar el 10º aniversario de la entronización de Felipe, pero a mí me gustaría hoy hablaros de la entronización de su padre, de Juan Carlos. No es un aniversario redondo, porque son 49 años, tampoco ni siquiera es el mes, porque fue en noviembre, pero bueno, está lleno de detalles bueno, que muchos vivimos y que realmente yo creo que puede tener interés para vosotros. Bueno, era el 22 de noviembre del año 1975. Hacía 2 días que se había muerto Franco. Juan Carlos había sido designado heredero a título de rey por Franco precisamente, y esto hacía que la mayoría de españoles pues desconfiáramos de él. Le llamaban pues Juan Carlos el Breve. Carrillo, el secretario general de los comunistas españoles, hacía declaraciones diciendo que era un pelele y un monigote. Después llegó a ser uno de sus mejores amigos, como quizás algunos recordaréis. Incluso su propio padre en París desconfiaba, ¿no? Estaba a la expectativa, no había querido dar ningún comunicado, no había querido comentar nada, pero sí es cierto que cuando las hermanas de don Juan Carlos le preguntaron: papá, tenemos que ir a la entronización de Juanito, el padre les había dicho sí, sí, id. Estaba en París, en casa de su amigo Marianao, en el Boulevard Malesherbes, y dijo: yo lo veré por televisión. Ese día era sábado. Era un sábado muy frío. Habían confirmado su asistencia a la entronización Pinochet, Imelda Marcos, el ex rey Constantino de Grecia. O sea, realmente había muchos arzobispos, muchos militares. El cuerpo de Franco estaba insepulto, estaba en lo que entonces se llamaba el Palacio de Oriente y ahora se llama el Palacio Real. Y entonces, bueno, había un clima pues bastante siniestro en toda España. Incluso se hablaba de atentados a don Juan Carlos, había ruido de sables en los cuarteles, no se sabía muy bien lo que iba a pasar, pero de lo que estábamos casi todos los españoles seguros es que ese chico, ese Juan Carlos, iba a durar muy poquito en el trono. El único que estaba convencido, que tenía confianza en era el mismo don Juan Carlos, era su mujer, y era un esforzado grupo de fieles: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, López Rodó, que habían estado junto a él durante todos estos años trabajando en silencio para desmontar el régimen franquista, yendo en eso que ellos llamaban de la ley a la ley. Pero bueno, entonces nosotros no lo sabíamos. Y entonces todos lo veíamos por televisión. Yo vivía en Barcelona, lo veíamos por televisión con bastante escepticismo. Todo el mundo se esperaba que Sofía fuera de negro por la muerte de Franco, que había sido, como ella siempre decía, que había sido como un padre, como un abuelo para ellos. Incluso sus hijos le llamaban el Abu. Pero curiosamente, con un gran sentido con un gran acierto, yo creo, dijo que ya no, ella era la nueva España que iban a tener ellos, que era una España que no se tenía que parecer nada a la España del búnker, como se llamaba entonces. Y entonces mandó llamar a sus modistas, que eran las hermanas Molinero, sus nuevas modistas, las acababa de conocer. Eran unas modistas de Madrid que trabajaban con patrones de Valentino. Y les encargó un traje. Dijo: ¿cuál es el color más distinto al negro? ¿Cuál es lo más opuesto? Y todos dijeron: el fucsia. Pero tenemos que trabajar toda la noche. Y estuvieron toda la noche con la ayuda de Irene, que había ido desde la India rápidamente, y la reina Sofía, Irene y las dos modistas trabajando en este vestido, y luego en un abrigo negro de terciopelo, que sí es cierto que se lo tuvo que poner cuando fue a visitar a Franco, que estaba insepulto en el Palacio de Oriente, como os he comentado antes. Pero el traje que llevaba era un traje fucsia resplandeciente, llevaba un collar de 4 vueltas de perlas, que había sido de la reina Victoria Eugenia. Y es muy curioso porque las dos únicas periodistas, yo creo, que asistieron a este acto dentro del Congreso, ¿no?, de la carrera de San Jerónimo, dieron dos visiones totalmente distintas de cómo iba vestida la reina. Porque las periodistas eran François Lao, que era la primera biógrafa, de doña Sofía. Le había hecho una entrevista muy larga que luego había convertido en libro, y la otra periodista era Pilar Urbano. Una de ellas dijo que iba con mantilla y peineta, y la otra dijo que iba con corona, y no era cierto porque iba con la cabeza descubierta.
Don Juan Carlos quiso que estuviera toda la familia real ahí, que estuviera su mujer, que estuvieran sus tres hijos ahí en el centro del hemiciclo. Daba la impresión, en medio de aquellos militares, ¿no? Arzobispos, toda esa gente vestida de negro, ¿no? Daban una impresión como de mucha soledad, según me contaron personas que estaban dentro. Las niñas, las infantas, iban vestidas con unos trajes verdes, con cintas negras en la cabeza. Felipe iba con el príncipe iba con corbata negra, y el rey iba, bueno, que entonces era rey, iba con su uniforme del ejército de tierra, un uniforme bastante sencillo. Entonces daban una impresión pues bastante desolada y bastante triste, y de como estar muy solos. Él hizo un pequeño discurso. Las menciones a Franco merecieron 40 segundos de aplausos. Hizo una ligera mención a su hermano muerto, diciendo que siempre se acordaba de él, 8 segundos de discursos, y luego hizo una alusión a su padre, que siempre había estado con España en el corazón en el exilio, y ahí solamente hubo 4 segundos de aplausos, y tan solo por parte de 10 personas. Entonces, bueno, fue un momento tremendo, emocionante, histórico, ¿no? Y a este momento tan tremendo fueron las hermanas de don Juan Carlos, fueron Pilar y Margarita, pero eran tan poco conocidas en esa época que cuando llegaron al vestíbulo, el Bedel se iban a subir en el ascensor, y el Bedel les dijo: no, que el ascensor es para las personas importantes, ustedes tienen que ir por la escalera. Y subieron por la escalera a la parte alta del hemiciclo, ¿no? Y vieron toda la ceremonia allá. La verdad es que tuvieron una expresión muy fría durante todo el rato. Ellas creían que el que tenía que estar ahí era su padre y no don Juan Carlos. Lo veían un poco como un usurpador, ¿no? En un momento dado, Carlos Zurita parece que le explicó a su mujer cómo estaban situados. Fue el único momento en que se les vio conversar, ¿no? Sabéis que la infanta Margarita es ciega, entonces le explicó cómo estaban situados su hermano, su cuñada y sus sobrinos, pero el resto de la ceremonia estuvieron en silencio, pensando que el que tenía que estar ahí en el centro del hemiciclo tenía que ser su padre y no su hermano. Cuando terminaron esta ceremonia, se tuvieron que dirigir a ponerse el abrigo negro, dirigirse al Palacio Real, ¿no? Para visitar a Franco, bueno, el cuerpo insepulto de Franco, pero fue muy curioso porque la reina explicó que estuvo durante todo ese acto. La reina, es curioso porque era la segunda vez que vivía esta misma ceremonia, pero la otra vez la había vivido como niña, cuando habían entronizado a su padre, ¿no? En Grecia, al rey Pablo, a la muerte de su hermano. Ella había estado ahí también con sus hermanos, exactamente lo mismo, había estado con sus padres y con sus hermanos, y lo curioso es que luego volvería a vivirla, esta misma ceremonia, por tercera vez, hace 10 años, en la persona de su hijo, y esta vez sin necesidad de que se muriera nadie. Pues cuando salieron de la carrera de Sor Jerónimo, después de esa tensión tan tremenda que habían pasado, parece ser que incluso la reina tenía todavía algún alfiler prendido en el dobladillo de la falda, ¿no? Que se habían olvidado de ese alfiler en el último momento, porque habían estado toda la noche intentando coser los trajes, ¿no? Estaba ojerosa porque había estado toda la noche despierta. Estaba cansada, tenía un rostro muy cansado, todos tenían expresiones cansadas y graves, y parece ser que cuando salió de allí se dio una palmada en la frente y dijo: ¡ay! Me he olvidado de avisar que hoy no iba a ir a clase, porque la reina se había matriculado en unos cursos de historia en la Universidad Complutense, a los que asistía los sábados por la mañana, y ese día, se había olvidado de avisar, pero es de suponer que, teniendo en cuenta que no se hablaba de otra cosa en toda España, pues supongo que estarían avisados. Este es el pequeño relato de esos días que estremecieron nuestro país. Desde luego no se hablaba de otra cosa. Pero para mí lo que más estremeció esta semana ha sido el día de Sant Jordi. No quiero dejar pasar esta oportunidad de daros las gracias por las visitas, la cantidad de gente que vino, que veía en este YouTube, que veía en este canal, las cosas tan bonitas que me dijisteis. Bueno, es que no sé cómo expresarlo, porque me vi rodeada de cariño, y es por esto por lo que yo he estado luchando toda mi vida. Cuando yo iba a mis primeros Sant Jordis en 1985 y no firmaba, ¿no? Y estaba allí en una mesa mirando a todos esos que tenían cola, con ese hambre que tenía yo para ser como ellos, ¿no? Pensar que este martes lo conseguí, ¿no? Y tenía colas y no podía levantar casi la mirada del libro, y solamente recibía cariño, y
Bueno, no sé qué deciros. Estoy rodeada de vuestros regalos. Una amiga de República Dominicana, Miguel, bombones, Alex, venía gente joven, venían chicas, venían señoras, me pedían libros para sus madres, me contaban historias maravillosas de cómo les hacía la compañía que les hacía. Bueno, la compañía que me hacéis vosotros es increíble, no sé cómo expresarlo. Y quizá lo más emocionante es lo que me dijo una señora, ¿no? Que me dijo, por favor, no te mueras nunca, no pienso morirme. Que lo sepáis, voy a estar aquí con vosotros mucho tiempo más, de verdad. Me dais la vida. Un beso para todos y gracias.